Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy aprenderemos a hacer este tapiz estilo Macra Wave. Así que empecemos. Los materiales que necesitamos para hacer este tapiz son estos de aquí. En mi caso yo utilizaré varios retazos que tengo para hacer este tapiz, así que las medidas no se las daré porque cada quien tiene los retazos de medidas diferentes. Así que empecemos y vamos a ver cómo hacer este tapiz. Paso 1. Para empezar con este tapiz vamos a coger una barrita de madera. En mi caso esta barra tiene 30 centímetros. Y también cogeremos cuerda de algodón de 5 milímetros. Entonces empezaremos haciendo el nudo alondra. Lo haremos de la siguiente manera. Listo, ya tenemos nuestro nudo alondra. Ahora sí cogeremos el resto de cuerdas, que en mi caso son 12 cuerdas, porque yo quiero tener un tapiz en el que tengan 13 cuerdas. Entonces colocaré todas estas cuerdas con el nudo alondra. Y ya coloqué mis 13 cuerdas utilizando el nudo alondra para sujetarlo a la barrita. Ahora sí, vamos al paso 2. En el paso 2 haremos el nudo festón vertical. Para esto utilizaré este tipo de cuerda que es trapillo. Es muy delgadito y es un trapillo que a mí me sobró, así que no les diré la cantidad de cuerda que necesitan ni el tipo de trapillo exacto que es, porque quiero que utilicen la cuerda que ustedes tengan. Ahora sí, empecemos. Para hacer este nudo festón haremos lo siguiente. Paso 1 ya lo tengo, en el que hice ya la primera fila de nudos festones. Ahora quiero hacer otra fila más. Para esto voy a coger mi cuerda que la tengo aquí, la misma cuerda que hemos estado trabajando siempre. Voy a hacer otra vez otro bucle, pero en este caso el bucle hacia la derecha, ¿sí? Porque empezaré cogiendo las cuerdas de la derecha, de esta manera, así, y el bucle así, hacia la derecha. Ahora pasaré las cuerdas por detrás y las meteré por aquí, por el bucle.
hacia arriba. Y como ya saben, siempre 2 veces. Una vez y 2 veces por cada 2 cuerdas que vayamos a coger. De esta manera, ¿sí? Así. Vamos por lo siguiente. Y hacemos lo mismo. Pasamos las cuerdas así, por debajo. Como ven, este trapillo está por debajo. Y las cuerdas guías, que son estas dos de aquí, están sobre. Ahora, miren, supongamos que se me acabó la cuerda, ya la tengo así. Con todo esto de aquí no me alcanza para rellenar todas estas cuerdas que me faltan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger otra tira de cuerda, ¿sí? Larga, que veamos que más o menos nos va a alcanzar para rellenar todo lo que nos falta. Del mismo color, preferible, pero si quieren utilizar otro color, también pueden utilizar otro color. Yo voy a coger otra cuerda. Esta cuerda, que es la pequeñita, la paso por detrás, así. Y listo. Voy a coger esta cuerda y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar esta cuerda por debajo. Ahora paso esta cuerda así. Paso así. Miren, fíjense bien, así va. Ahora esta cuerda la meto por detrás. La saco y aprieto. Listo, ya tengo un nudo. Y ahora para hacer el siguiente, como estoy en la zona derecha, empezamos por aquí, el bucle hacia la derecha. Meto estas cuerdas y aprieto los dos nudos que hice hacia arriba y los voy apretando, ¿sí? Ahora, esta cuerda de aquí con esta de acá le voy a hacer un nudo y las voy a mandar para atrás. Voy a dar la vuelta para ver mejor, ¿sí? Apretaré bien para que se aprieten los dos nudos. Cortamos sobrantes en caso que nos quede muy largo así, para que no nos moleste tanto. Y listo. Le doy la vuelta. Ya tengo listo para volver a trabajar. Tengo aquí ya un montón de cuerda más para seguir trabajando. Como se pudieron dar cuenta, el nudo que acabo de hacer es exactamente el mismo nudo que hice acá, ¿sí? Sino que en este caso hice el bucle hacia la derecha y acá, como empecé hacia la izquierda, hice el bucle hacia la izquierda. Así que ese es el nudo que vamos a utilizar para ir añadiendo cuerda cuando hagamos nudos festones verticales, ¿sí? Así que ahora continuaremos haciendo el nudo normalmente. Y ya terminé aquí con la segunda fila de nudos festones verticales. Ya tengo el paso 2 hecho. Ahora esta cuerda me sobra, entonces lo que tengo que hacer es cortarla y mandarla hacia atrás para que me quede así, que no se me vean estas cuerdas por aquí volando. Entonces voy a cortar así, lo que ya no necesito. Le daré la vuelta. Aquí está. Como ven, aquí ya está la unión esta que hicimos para añadir cuerda. Y aquí tenemos las dos cuerdas que nos van a sobrar cuando empezamos y cuando acabamos. Entonces vamos a unir estas dos cuerdas. Nudo simple. Si quieren hacen doble nudo, pero un nudo simple porque como no va a ir sujeto a nada ni va a tener peso, pues entonces un nudo simple sirve perfectamente. Cortamos sobrantes para que no se nos vea muy largo y lo tenemos. Damos la vuelta y seguiremos trabajando. Y ahora vamos al paso 3, en el que vamos a hacer nudos festones. Para esto voy a utilizar una cuerda, en mi caso esta es cuerda de algodón de 5 milímetros para colocarla en esta zona de aquí. Esta cuerda tiene aproximadamente 40 centímetros de largo, pero lo único que tienen que tomar en cuenta para saber qué largo necesitan es que sea mucho más largo que esta zona de aquí, que la zona del tapiz, ¿sí? Porque la colocaremos aquí. Y ahora empezaré con los nudos festones. Cogeré esta cuerda de aquí, la pasaré hacia arriba, así. Si quieren, yo aquí la sujetaré para que no se me mueva, tanto de un lado como del otro, así. Ahora lo haré así
Pasaré por detrás así. Y voy a apretar. Haré una vez. Y 2 veces. Apretaré muy bien. Y esto mismo hago con todas las cuerdas, pero en este caso vamos a hacer algo. No voy a utilizar la siguiente cuerda, la voy a dejar libre. Voy a dejar libre esta cuerda, voy a coger la tercera y volveré a hacer nudo festón. Lo colocaré justo al margen de los nudos festones verticales para que nos quede aquí una especie de línea. Dejaré esta libre, cogeré la siguiente y otra vez, y así con todas las cuerdas. Y así es como completé toda esta fila de nudos festones. Me sobran estas cuerdas, lo que voy a hacer es cortarlas más pequeñitas. Ahora vamos al paso 4. Para el paso 4 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger 2 cuerdas, estas 2 cuerdas, y vamos a hacer el siguiente nudo. Mandamos hacia arriba y bajamos. Esto hacemos con todas las cuerdas. Cogemos 2 cuerdas, hacemos un 4, pasamos por detrás, sacamos y hacia arriba. Como ven, esta de aquí está bien hacia arriba y la segunda está un poquito más abajo. Entonces vamos haciendo una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, y así vamos intercalando. Ahora este nudo lo vamos a hacer más arriba, de esta manera, más arriba, ¿sí? ¿Sí? Y el siguiente un poquito más abajo a esta altura. Y así vamos haciendo todas estas cuerdas. Ya hice la primera fila. Como ves, tengo un nudo para arriba, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo, y así, intercalado en toda esta fila. Ahora vamos a hacer otra fila más. Vamos a quitar esta cuerda, cogeremos las 2 siguientes y otra vez hacemos el nudo, ¿sí? Y hacia arriba. Como ven, este nudo hacia arriba. Ahora volvemos a coger las 2 siguientes cuerdas y el nudo un poquito hacia abajo, así, más abajo, de esta manera. Y así vamos haciendo con todas las cuerdas. Y ya nos sobran estas 2 últimas cuerdas, que hacemos el último nudo de esta fila. Y nos sobrará una cuerda a cada extremo. Y así es como tenemos este nudo, que es especie de ondas. Ahora lo que haré aquí es otra vez otra fila con nudo festón, como hice en la parte de acá arriba. Volveré a coger otra cuerda y la colocaré en esta zona de aquí. Ahora empezaré con los nudos festón. Y hacemos lo mismo que en la parte de acá arriba. Hago nudo con una y con la otra la dejo libre. Cojo la tercera y vuelvo a hacer los nudos festón. Y así con todas estas cuerdas. Y ya tengo esta zona de aquí. Ahora vamos con la siguiente zona. Para hacer el siguiente paso, yo cogeré esta cuerda de aquí, que es más o menos una de las cuerdas de la mitad, y la colocaré así, inclinada. Y luego con todas estas cuerdas voy a hacer nudo festón de la siguiente manera. Ya tengo esta zona de aquí. Ahora en esta zona de aquí voy a colocar algunos retazos de estas cuerdas que tengo de estos colores
Estas cuerdas las teñí con productos naturales y si quieren saber cómo teñir estas cuerdas les dejo por aquí un videíto para que vayan a ver. Entonces voy a coger estas cuerdas y voy a empezar a colocarlas aquí para darle un poco de textura. Entonces, cogeré una de ellas, ¿sí? Y lo que haré es lo siguiente, cogeré dos cuerdas, las meteré así. Ahora esta cuerda de aquí la pasamos así de esta manera, la meto por aquí y la saco por aquí y nos queda algo así. La bajo y ya voy teniendo aquí una cuerda colocada. Voy a seguir colocando cuerdas y luego los cortaré para darles textura. Y así voy haciendo toda esta fila, rellenando con este tipo de cuerdas. Ya tengo la primera fila, ahora voy a hacer la segunda fila y así voy a ir subiendo hasta completar toda esta zona de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es coger esta cuerda de aquí y esta de acá, ¿sí? Así. Y volvemos a hacer el mismo nudo. Entonces vamos a coger estas dos cuerdas, por ejemplo, desde aquí. Y así vamos haciendo con todas las filas hasta llegar hasta acá arriba. Y una vez que ya coloqué todas las retazos de cuerdas, me queda algo así. Pero lo que yo quiero es que me quede mucho más pequeñitos estas cuerdas y las voy a cepillar con un cepillo de mascotas para que me quede mucho más tupido. Entonces voy a empezar a cortar estos pelitos que están muy largos, estos flecos. Esto es dependiendo de las cuerdas. Si ustedes tienen cuerdas largas, pues les va a sobrar así flequitos. Y si tienen las cuerdas más cortas, no les va a sobrar mucho. Esto también depende lo que quieran lograr. Si quieren dejarlo así, también está muy bien. O si quieren dejarlo más pequeñito, también. Y recuerden que si quieren conocer más truquitos de macramé, pueden clicar por aquí arriba. Listo, ahora le voy a cepillar un poquito. Y ya lo tendría. Ahora vamos al siguiente paso. Ahora para el siguiente paso. En esta zona vamos a hacer nudos planos o cuadrados. Cogemos 4 cuerdas y empezamos con el nudo. Hacemos 4 cuerdas más y hacemos otro nudo. Listo. Ya tengo 3 nudos planos o cuadrados. Ahora lo que voy a hacer es quitar 2 cuerdas de cada extremo y con todas estas cuerdas otra vez más nudos. Listo. Ahora volvemos a coger las cuerdas que hemos dejado y otra vez más nudos, que nos saldrán 3 nudos planos. Otra vez volvemos a quitar los extremos y otra vez 2 nudos más. Y miren, al hacer este nudo ya me queda poca cuerda aquí para continuar haciendo un poco más de tejido. Entonces lo que yo voy a hacer es añadir cuerda, ¿sí? Esto es lo que ustedes pueden hacer cuando se quedan sin cuerda. Van a añadir de la siguiente manera. Vamos a coger cuerda nueva, la cantidad de cuerda que necesite para terminar el proyecto. Pasamos así. Y hacemos como normalmente hacemos un nudo plano o cuadrado con las 4 cuerdas que estamos utilizando para hacer el nudo. Apretamos bien hacia arriba y listo. Ahora las 2 cuerdas más pequeñitas, que son esta y esta, las dejamos de lado y hacemos el nudo, la otra mitad del nudo con las 2 cuerdas que tenemos. Apretamos
y hacia arriba. Listo. Estas dos cuerdas, hacemos un nudo aquí, cortamos sobrantes, tenemos aquí el nudo. Ahora seguimos haciendo más nudos. Ahora lo que voy a hacer es enmarcar esta zona de aquí de los nudos planos o cuadrados. Para esto cogeré esta cuerda, la colocaré así y empezaré a hacer nudos festones. Listo, ahora lo que haré es cortar un poco esta zona, que ya la tendremos terminada esta zona, cortar un poco las cuerdas, cepillar y esta cuerda de aquí también la cortaré a este nivel. Una vez que cepille toda esta zona de acá abajo, me queda algo así. Ahora para colgarlo vamos a colocar otro pedacito de cuerda. También usaré cuerda de algodón de 5 milímetros. Haré dos nudos simples aquí. Y otro acá. Corto sobrante. Y así es como nos queda. Espero les haya gustado muchísimo este tapiz hecho solamente con retazos. Y si les gustó este tipo de videos, no duden en suscribirse en el botoncito rojo de ahí abajo para que estén enterados de todos los videos de macramé. También pueden ver estos videos de por aquí que son muy bonitos y muy interesantes. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.